Presentando a SUSY. La supersimetría, o SUSY para abreviar, es un nuevo tipo de simetría. Su existencia como posibilidad matemática fue una gran sorpresa para los físicos. Fue propuesta en su forma madura en 1974 por Julio West y Bruno Sumino. La simetría, en general, es cambio sin cambio. Aplicada a sistemas de ecuaciones, es la idea de que podemos hacer transformaciones entre las cantidades que aparecen en las ecuaciones, sin cambiar las consecuencias de las ecuaciones. La supersimetría es un ejemplo concreto de ese concepto, que implica un tipo de transformación especialmente raro. Ya hemos visto muchos ejemplos de simetría física. La simetría de traslación temporal implica transformar lo que significa tiempo, mediante la adición o sustracción de una constante. La simetría galileana, el concepto central de la relatividad especial, implica transformar el mundo, es decir, el espacio-tiempo, mediante la adición o sustracción de una velocidad constante, dándole así un empujón. La supersimetría extiende la relatividad especial para tener en cuenta un nuevo tipo de transformación. Es una versión cuántica de la transformación galileana del empujón que da velocidad. Las transformaciones galileanas cuánticas, como las transformaciones galileanas ordinarias, implican movimiento, pero es un movimiento hacia o desde extrañas dimensiones nuevas. Las nuevas dimensiones de la supersimetría son muy distintas de las dimensiones de la geometría ordinaria. Las llamamos dimensiones cuánticas. Como exploramos antes en nuestra reflexión de los espacios de propiedad, que puede depender de dónde, la misma entidad, situada en distintas posiciones del espacio de propiedad, a menudo se manifiesta como varias partículas diferentes. Nosotros, oyendo más al grano, los gluones, bosones débiles y fotones responden a esa entidad de distintas maneras, según donde esté en el espacio de propiedad. Si te imaginas una partícula moviéndose por un espacio de propiedad, esa partícula se transforma durante el viaje de una clase de partícula en otra clase de partícula. Las dimensiones cuánticas de la supersimetría son también como eso. Lo que es nuevo es la naturaleza radical de la transformación que ocurre cuando una partícula se mueve dentro de ellas. La teoría central se divide en dos partes, que hemos llamado sustancia y fuerza, o poéticamente yin y yang. El sector sustancia, compuesto de quarks y leptones, contienen unas partículas que tienen cierta persistencia y textura, unas propiedades que asociamos a la materia terrosa y a la sustancialidad. El concepto técnico preciso que captura lo que todas esas partículas tienen en común es que son fermiones, llamados así en honor de Enrico Fermi. Los fermiones vienen y se van en pares. Como resultado, si tienes uno, no puedes deshacerte de él por completo. Podría convertirse en otro tipo de fermión, o en 3 o en 5, junto a cualquier número de no fermiones, es decir, bosones como veremos. Pero no se puede disipar en la nada, sin dejar ningún rastro. Los fermiones obedecen el principio de exclusión de Pauli. Dicho toscamente, esto significa que a dos fermiones del mismo tipo no les gusta hacer la misma cosa. Los electrones son fermiones, y el principio de exclusión para los electrones tiene un papel crucial en la estructura de la materia. Vimos esto cuando exploramos el mundo exuberante del carbono. El sector fuerza, compuesto de gluones de color, el fotón, los bosones débiles y también las partículas de Higgs y el gravitón, contienen partículas que tienden a ir y venir con facilidad, o en la jerga, a ser emitidas y absorbidas, y esto ocurre a menudo en haces. El concepto técnico preciso que captura lo que todas esas partículas tienen en común es que son bosones, llamados así en honor a Satyendra Bose. Los bosones se pueden crear o destruir de forma individual. Los bosones obedecen al principio de inclusión de Bose. Hablando toscamente, esto significa que dos bosones del mismo tipo están muy contentos de hacer la misma cosa. Los fotones son bosones, y el principio de inclusión para los fotones es lo que posibilita el láser. Cuando se les ofrece la oportunidad, una colección de fotones intentarán hacer todo lo mismo, generando un rayo estrecho de luz espectralmente pura. El contraste entre partículas de sustancia y de fuerza, fermiones y bosones, es muy severo. Supuso una gran imaginación y mucha audacia concebir que podría superarse. Y aún así las dimensiones cuánticas consiguieron eso exactamente. Cuando una partícula de sustancia se mete en una dimensión cuántica, se convierte en una partícula de fuerza.
Cuando una partícula de fuerza se mete en una dimensión cuántica, se convierte en una partícula de sustancia. Es una especie de magia matemática a la que no voy a poder hacer justicia aquí, pero describiré brevemente la rareza central, que es bastante divertida. Proyectamos las dimensiones ordinarias sobre números ordinarios. Los llamamos números reales. Tomamos un punto de referencia, que suele llamarse origen, y marcamos cada punto con un número real que describe cuántos tienes que moverte para llegar allí desde el origen. Los números reales, en una palabra, son adecuados para medir distancias y para marcar magnitudes continuas. Satisfacen la regla de multiplicación. X por Y es igual a Y por X. Las dimensiones cuánticas utilizan un tipo diferente de números, llamados números de Grassmann. Estos satisfacen una ley de multiplicación distinta. X por Y es igual a menos Y por X. Este pequeño signo menos supone una enorme diferencia. En particular, si hacemos x igual a y, obtenemos x cuadrado es igual a menos x cuadrado, y por lo tanto concluimos que x cuadrado es igual a 0. Esa extraña regla codifica, en la interpretación física de las dimensiones cuánticas, el principio de exclusión de Pauli. No puedes poner dos cosas en el mismo lugar cuántico. Tras esta preparación, estamos listos para conocer a Suzy. La supersimetría es la propuesta de que nuestro mundo tiene dimensiones cuánticas y de que existen transformaciones que intercambian las dimensiones ordinarias con las cuánticas, cambio, sin cambiar las leyes de la física, sin cambio. De ser correcta, la supersimetría será una nueva encarnación profunda de la belleza del mundo, puesto que las transformaciones de la supersimetría convierten las partículas de sustancia en partículas de fuerza, y viceversa. La supersimetría puede explicar, basándose en la simetría, por qué ninguna de esas cosas puede existir sin la otra. Ambas son la misma cosa, vista desde diferentes perspectivas. La supersimetría reconcilia los opuestos aparentes, el espíritu del yin-yang, del no es erróneo al tal vez correcto. Savas Dimopoulos siempre se ha entusiasmado por algo. En la primavera de 1981, ese algo era la supersimetría. Savas estaba visitando el nuevo Instituto de Cálculo y Física Teórica en Santa Bárbara, al que yo me había unido hacía poco. Hicimos buenas migas de inmediato. Savas entraba en ebullición con nuevas ideas, y a mí me gustaba partirme la cabeza intentando tomarla en serio. La supersimetría era y es una hermosa teoría matemática. El problema para aplicar la supersimetría es que es demasiado buena para este mundo. Predice nuevas partículas, montones de ellas. No hemos visto hasta ahora las partículas que predice. No vemos, por ejemplo, partículas con la misma carga y masa que los electrones, pero que sean bosones en vez de fermiones. Pero la supersimetría demanda que esas partículas existan. Cuando un electrón se mete en una dimensión cuántica, se convierte justo en esa partícula. Basándonos en la experiencia con otras formas de simetría, tenemos una posición de último recurso llamada ruptura espontánea de la simetría. El último recurso es suponer que las ecuaciones para el objeto de nuestro interés, que, en la física fundamental, es el mundo en su conjunto, tienen la simetría, pero que sus soluciones estables no la tienen. Un imán ordinario es el ejemplo clásico de ese fenómeno. En las ecuaciones básicas que describen un cruce de calamita, piedra magnética, cualquier dirección es equivalente a cualquier otra. Pero la piedra forma un imán, y en un imán ya no es cierto que todas las direcciones sean equivalentes. Cada imán tiene una polaridad, y se puede usar para hacer la aguja de una brújula. ¿Cómo puede ser esa direccionalidad coherente con las ecuaciones no direccionales? El punto es que hay fuerzas que tienden a alinear entre sí los espines de los electrones del imán. En respuesta a esas fuerzas, todos los electrones tienen que elegir una dirección común en la que apuntar. Las fuerzas y las ecuaciones que la describen quedarán igual de satisfechas con cualquier dirección elegida, pero hay que hacer una elección. Así que las soluciones estables de las ecuaciones tienen menos simetría que las ecuaciones mismas. La ruptura espontánea de simetría es una estrategia para obtener lo mejor de dos mundos. Si tenemos éxito, podemos aplicar unas ecuaciones bellas, supersimétricas, para describir una realidad menos bella, asimétrica, o deberíamos decir subsupersimétrica. En concreto, cuando un electrón se mete en la dimensión cuántica, su masa cambiará. Si la nueva partícula en que se convierte, el llamado electrón, es lo bastante pesado,
no supone una sorpresa que no lo hayamos observado. Será una partícula inestable que solo puede existir brevemente, tras degenerarse en un acelerador de muy alta energía. En las fronteras de la ignorancia, las aplicaciones de la ruptura espontánea de simetría implican idear hipótesis creativas. Tienes que adivinar una simetría que no es visible en el mundo, ponerla en tus ecuaciones y mostrar que el mundo, o de forma más realista, algún aspecto del mundo que estás intentando explicar, salta de sus soluciones estables. ¿Podemos usar ese recurso para la supersimetría? Construir modelos del mundo con una supersimetría rota espontáneamente que sean coherentes con todo lo que sabemos resulta difícil. Yo leí un intento breve cuando la supersimetría se desarrolló por primera vez, a mediados de los años 70, pero después de que algunos enfoques simples me fallaran de manera miserable decidí abandonar. Sabas es un constructor de modelos mucho más dotado por naturaleza, en dos aspectos cruciales. No insiste en la simplicidad y no abandona. Fue una colaboración interesante, reminiscente de la extraña pareja. Cuando yo identificaba una dificultad concreta, llamémosla A, que no se abordaba en su modelo, él decía, No es un problema real, estoy seguro de poder arreglarlo. y a la tarde siguiente volvía con un modelo más complicado que resolvía la dificultad A. Pero entonces nos poníamos a discutir la dificultad B, y él la resolvía con otro modelo complicado totalmente diferente. Para resolver tanto A como B, tenías que juntar los dos modelos, y entonces surgían nuevos problemas. Enjabonar, aclarar, repetir. A no mucho tardar, las cosas se volvieron increíblemente complicadas. Al final conseguimos parchearlo todo, utilizando el método del agotamiento. Cualquiera, incluido nosotros dos, que revisara el modelo en busca de errores, se quedaba agotado tratando de seguir las complicaciones antes de ser capaz de señalar una dificultad. Cuando intenté escribir ese trabajo para publicarlo, me hallé inhibido por cierto sentimiento de bochorno sobre la complejidad y arbitrariedad de lo que se nos había ocurrido. Sabas, como he dicho, disfruta con la complejidad, pero entonces ya estaba hablando con otro colega, Stuart Ravi, acerca de la posibilidad de añadir la supersimetría a los modelos de unificación de fuerzas, que ya eran complicados de entrada por otras razones. Yo no estaba muy entusiasmado con este apilamiento de conjeturas. Para ser sincero, lo que yo quería mostrar era que eso no funcionaría, de modo que pudiera lavarme las manos de ese follón con la conciencia limpia. Mi plan era encontrar alguna consecuencia general definida que no dependiera de los detalles del parcheado. Se mostraría erróneo, y por tanto se acabó. Buena eliminación de la mala basura. Para orientarme y hacer un cálculo definido, propuse que empezáramos por hacer la cosa más tosca, que era ignorar el tema entero de la ruptura espontánea de la simetría, que era la fuente de casi todas las complicaciones y de toda la incertidumbre. Eso nos permitió centrarnos en modelos bonitos, simples y simétricos. El precio de abandonar el realismo. Podíamos calcular si las fuerzas se juntaban en esos modelos. Estábamos siguiendo sin haberlo pensado los pasos de Pitágoras y Platón, y por supuesto haciendo caso del consejo del padre Malley. El resultado fue una gran sorpresa, al menos para mí. En esos primeros tiempos las mediciones relevantes eran todavía muy groseras, y por tanto las líneas de la figura 40 eran más gruesas, lo que indicaba una mayor incertidumbre. Figura 40. Una vez corregidos los efectos de los fluidos cuánticos conocidos, encontramos que la unificación es un fallo por poco. Fuerza de acoplamiento. Eléctrica, débil, fuerte. Correcciones para los fluidos conocidos. Mayor energía, menor distancia. Las líneas gruesas que sí se solapaban, en otras palabras, parecía posible, dadas las incertidumbres, que las magnitudes de las distintas fuerzas se unificaran a distancias cortas. Eso era una pista tentadora, famosa entre los teóricos del sector. Lo que salió de nuestros cálculos, y me pareció asombroso, era que los modelos supersimétricos, aunque contenían muchos más fluidos fluctuantes, también funcionaban. Las respuestas diferían, según tuvieras o no en cuenta la supersimetría, pero ambas eran coherentes con la información experimental existente. Eso marcó un punto de inflexión. Dejamos a un lado los modelos complicados del tipo no es erróneo, que intentaban encajar la realidad en detalle. En vez de eso,
Savas, Stuart y yo escribimos un artículo corto que, a primera vista, era claramente poco realista, es decir, erróneo. Con la supersimetría intacta, lo que estábamos proponiendo era demasiado bueno para este mundo. Con todo, ofrecía un resultado tan directo y eficaz que hacía que la idea de unificar las unificaciones reuniendo la unificación de fuerzas, fuerza más débil más electromagnética, con la unificación supersimétrica, sustancia más fuerza. Pareciera tal vez correcta, así que dejamos el problema de cómo se rompe la supersimetría para otro día. A veces el paso más importante para comprender algo es darte cuenta de que no deberías preocuparte de todo. Suele ser mejor estar, tal vez, en lo cierto acerca de algo que no ser erróneo acerca de todo. La joya de la corona. La figura 41 representa en un gráfico lo que reveló nuestro cálculo. Figura 41. Tras añadir los efectos de los nuevos fluidos cuánticos que requiere la supersimetría, ocurre una unificación precisa. Fuerza de acoplamiento. Mayor energía, menor distancia. 1 sobre G sub 1 al cuadrado, eléctrica. 1 sobre G sub 2 al cuadrado, débil. 1 sobre G sub 3 al cuadrado, fuerte. La gravedad encaja también. La supersimetría introduce nuevas fuentes de actividad en el espacio, nuevos tipos de fluctuaciones cuánticas o partículas virtuales. Tenemos que revisitar la figura 40 para incluir también correcciones a sus distorsiones. Por supuesto, utilizaremos la mejor información experimental disponible de modo que nuestras líneas sean lo más finas posible. Y cuando hacemos eso, funciona. Las magnitudes de las distintas fuerzas fuerte, débil y electromagnética se juntan con una precisión impresionante. Y aún hay más. Hasta ahora hemos dejado a la cuarta fuerza, la gravedad, fuera de nuestro tratamiento de la unificación. Ha sido una decisión estratégica. La unificación de las otras tres fuerzas supone un problema mucho más madurado y simple. Las fuerzas fuerte, débil y electromagnética se describen por unas teorías profundamente similares. Cada una es una encarnación de la simetría local de un espacio de propiedad. Y, aunque las magnitudes observadas de esas fuerzas difieren, como se indica por la distribución de los puntos en las figuras 40 y 41, no están fuera de proporción de un modo desaforado. De hecho, difieren por menos de un factor 10. La gravedad es diferente en ambos aspectos. La teoría que la gobierna, la teoría de la relatividad general de Einstein, también es una encarnación de la simetría local, como hemos visto. Pero la simetría local galileana, es de un tipo diferente. Aún más desalentadora es su absurda disparidad de magnitud. La gravedad, cuando actúa entre partículas elementales a energías accesibles, es mucho, mucho más débil que las otras fuerzas. Si cada mucho representara un factor 10, necesitaríamos 40 muchos. Y así, en la figura 41, no se ve ningún círculo que represente la fuerza observada de la gravedad, porque ese círculo queda muy, muy fuera del universo visible. Supone unos 27 factores de 10 llegar desde el tamaño de nuestra figura hasta el tamaño del universo visible, y eso aún dejaría 13 sobrantes. Pese a todo, podemos meter también la gravedad en el juego, y si preserváramos se nos recompensará. La gravedad responde directamente a la energía, de modo que si la sondeamos con la mente y el lápiz a unas energías cada vez mayores, su fuerza aumenta en proporción. Ese crecimiento de magnitud directo es un efecto mucho más poderoso, cuantitativamente, que los cambios de magnitud de las otras fuerzas, debido a las fluctuaciones cuánticas. El arco de la figura 41, que representa la inversa de la magnitud de la gravedad, se hunde hacia abajo, vuelve a entrar en un universo visible y está muy cerca de juntarse con las otras tres fuerzas, en el punto en que éstas se reúnen también. Al nivel del acoplamiento de magnitudes, entonces, conseguimos una unificación completa entre las cuatro fuerzas básicas. Fuerte más débil más electromagnética más gravedad. Ese logro no representa en sí mismo una teoría completa de unificación. Por ejemplo, tal vez te hayas percatado de que, si continuamos extendiendo las líneas de la figura 41 hacia la derecha, las fuerzas se desunificarían, de nuevo. Pero las fuerzas fuerte, débil y electromagnética podemos desarrollar la unificación. No podemos derivar una teoría totalmente única. No hay bastante información para eso.
pero las teorías posibles tienen mucho en común. En concreto, todas requieren partículas nuevas y muy pesadas, como los mutatrones que ya hemos mencionado. Las fluctuaciones asociadas a esas partículas, que no se incluyen en la figura 41, hacen que los acoplamientos permanezcan una vez que se han encontrado. No tienen mucho efecto antes de eso. Cuando intentamos incluir la gravedad, las incertidumbres son mucho mayores. Uno de los grandes objetivos de la teoría de cuerdas es explicar cómo la gravedad se unifica con las otras fuerzas, pero ese objetivo se ha mostrado elusivo hasta la fecha. Pese a sus limitaciones, esta unificación de fuerzas es un gran resultado. Emerge de la búsqueda de una respuesta a nuestra pregunta bella, y la corona. Confirma con impresionante precisión y exactitud que la belleza, en su forma específica de simetría profunda, está encarnada en el mundo, ¿o no? Para satisfacer nuestra visión hemos tenido que apelar a la supersimetría. Como hasta ahora no hay evidencias directas de la supersimetría, esta conjetura es cuestionable. El éxito de nuestro cálculo es, para mí, una fuerte evidencia circunstancial. Por suerte podemos comprobarlo. Si las nuevas partículas que predice la supersimetría tienen que hacer la tarea que le hemos asignado, no pueden ser demasiado pesadas. Las grandes masas suprimen sus fluctuaciones cuánticas y devolverían la figura 41 al aspecto de la figura 40. El gran colisionador de hadrones debería estar pronto en condiciones de concentrar la suficiente energía para empezar a producir alguna de esas partículas. En los próximos 5 años apuesto por ello. En la belleza confiamos. En Dios confiamos. Los demás pagan en efectivo. John Shepard, título de su libro. En la belleza confiamos cuando hacemos nuestras teorías, pero su valor en efectivo depende de otros factores. La verdad es muy deseable, pero no es el único criterio, ni siquiera el más importante. La mecánica de Newton, centrada en la conservación de la masa, y su teoría de los colores, centrada en la conservación de los tipos espectrales, por ejemplo, no son verdad estrictamente y sin embargo son unas teorías enormemente valiosas. La fertilidad, la capacidad de una teoría para predecir nuevos fenómenos y darnos poder sobre la naturaleza es también una gran parte de la ecuación. En el pasado, la confianza en la belleza han rendido a menudo beneficios. La teoría newtoniana de la gravedad fue desafiada por la órbita de Urano, que no obedecía a sus predicciones. Urban Le Verrier y también John Couch Adam, creyendo en la belleza de la teoría, se vieron forzados a proponer la existencia de un nuevo planeta, que no se había observado aún, cuya influencia podía ser la responsable de la anomalía. Sus cálculos dijeron a los astrónomos dónde mirar, y condujeron al descubrimiento de Neptuno. La gran síntesis de Maxwell, como hemos visto, predijo nuevos colores de la luz, invisibles para nuestros ojos y tampoco observados en la época. Confiando en la belleza de la teoría, Hertz produjo y observó las ondas de rayo. En tiempos más recientes, Paul Dirac predijo, mediante una ecuación extraña y hermosa, la existencia de las antipartículas, que no se habían observado entonces, pero lo fueron poco después. La teoría central, anclada en la simetría, nos dio los gluones de color, las partículas W y Z, las partículas de Higgs, el quark de Charmet y las partículas de la tercera familia. Todo ello como predicciones anteriores a su observación. Pero también ha habido fallos. La teoría atómica de Platón y el modelo planetario de Kepler fueron hermosas teorías que, como descripciones de la naturaleza, fallaron estrepitosamente. Otro error fue la teoría atómica de Kelvin, que proponía nudos de actividad en el éter. Los nudos vienen en diferentes formas y no se desatan fácilmente, así que podía parecer que tenían las propiedades adecuadas para ser átomos. Estos fallos no dejaron de dar frutos. La teoría de Platón inspiró unas investigaciones más profundas de la geometría y la simetría. El modelo de Kepler le inspiró su gran carrera en la astronomía, y el modelo de Kelvin inspiró a Peter Tait a desarrollar la teoría de los nudos matemáticos, que sigue siendo hoy una materia vibrante. Pero como teorías del mundo físico son erróneas sin remedio. El destino de la supersimetría no está decidido aún. Su descubrimiento, como hemos visto, podría recompensar nuestra confianza en la belleza como una guía hacia la realidad profunda. Hay buenas razones para pensar que el descubrimiento puede ser inminente y razones hermosas para esperarlo, pero eso no ha ocurrido de momento. Veremos. Una doble bendición. Según la historia del incrédulo Tomás, el apóstol Tomás era escéptico acerca de la resurrección de Cristo y rehusaba creer en ello mientras no hubiera evidencias.
mientras no vea en sus manos las heridas de los clavos y ponga mi dedo en las heridas de los clavos y le meta la mano en la llaga del costado, no he de creer. Cuando Jesús apareció a Tomás, le permitió examinar sus heridas y Tomás creyó. Jesús dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Benditos sean los que no han visto, y aún así han creído. Esta historia ha inspirado muchas obras de arte, incluida La incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio, lámina YY, que me parece evocadora. Lámina YY, La incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio. Tomás es un indagador embelesado y se le anima el examen. Para mí, el cuadro de Caravaggio transmite dos mensajes profundos que van más allá del texto evangélico. Se puede ver, en primer lugar, que Jesús no se resiste al examen inquisitivo de Tomás, sino que más bien lo acepta gustoso. Y se puede ver que Tomás está fascinado y emocionado al descubrir que la realidad corresponde a sus esperanzas más profundas. El incrédulo Tomás es un héroe y un hombre feliz. Los que creen sin ver son bendecidos con el gozo de la certera, pero la suya es una frágil certeza y una alegría vacía. Aquellos cuya fe no es pasiva, sino que se compromete con la realidad, recibirán una segunda bendición más gratificante por la armonía entre creencia y experiencia. Benditos sean los que creen lo que ven. Nota 14. La unificación de las fuerzas y la unificación de fuerza y sustancia son unos programas teóricos que ya están muy avanzados. Como hemos visto, han alcanzado un poder explicativo significativo y proponen unos efectos esencialmente nuevos que son accesibles mediante experimentos concretos y factibles, unas propuestas que se están sometiendo a prueba ahora mismo. Hay otras dos unificaciones en la física fundamental que yo creo que serían sumamente deseables, pero donde las ideas existentes están menos maduras. Esta es la unificación de nuestra descripción de la materia y de la información. La primera se basa, a muy grandes e imprecisos rasgos, en las ecuaciones que describen dos flujos de energía y carga. Esas ecuaciones se obtienen formalmente manipulando una cantidad llamada acción. La acción tiene algunas conexiones interesantes con la entropía, y la entropía tiene unas conexiones estrechas con la información, de modo que la posibilidad de una teoría unificada es tentadora. Una teoría así podría muy bien aportar un entendimiento más conceptual del teorema de Noether y reforzar sus fundamentos. La otra es la unificación de la dinámica con las condiciones iniciales, mencionadas varias veces en nuestra exposición principal. En las fronteras de la física, pero importante en cualquier discusión sobre la unificación final, está lo que Francis Crick llamó la hipótesis asombrosa, que la conciencia, conocida también como mente, es una propiedad emergente de la materia. A medida que progresa la neurociencia molecular, sin encontrar líneas divisorias, y que los ordenadores reproducen cada vez más comportamientos que llamamos inteligencia en los humanos, esa hipótesis parece inevitable, pero la clave concreta de su funcionamiento sigue resultando oscura, por decirlo menos.